38. La clase de hoy, la clase que vamos a ver hoy. ¿Lo tienes encendido? ¿No? No suena. No, a mí tampoco me suena. Es sobre el esfuerzo entusiasta. Estamos viendo el entusiasmo, la diligencia. Tenemos que esforzarnos. Y cuando hablamos de esforzarnos, ¿a qué nos referimos con poner esfuerzo? Con esforzarnos entusiastamente. Una persona cuando es diligente, cuando se esfuerza diligentemente, puede alcanzar y conseguir cualquier cosa.
Por ejemplo, antes de hablar sobre la diligencia, el esfuerzo entusiasta, estuvimos hablando sobre la paciencia y mencionamos los beneficios de la paciencia, todos los beneficios que trae ser paciente. Sin embargo, sabemos que la práctica de la paciencia no es una práctica fácil. Sin embargo, si somos diligentes, nos esforzamos con entusiasmo para cultivar la paciencia, seremos capaces de conseguirla, de lograrla. Cuando de hecho hablamos sobre esforzarnos, sobre ser diligente, no estamos hablando de hacer algo muy difícil, de hacer algo, esforzarnos con mucho, poner mucho esfuerzo en cosas que son muy difíciles, que nos cueste. De hecho, cuando hablamos de esfuerzo, que tiene la connotación un poco de algo, esforzarse quiere decir como casi sentimos que es algo muy difícil. De hecho, no quiere decir eso. Esforzarse en este contexto es saber primero identificar acciones positivas, acciones constructivas, acciones virtuosas y deleitarnos en la práctica de esas acciones positivas, a practicar la virtud con alegría, con ganas, ponerle ganas a la práctica de la virtud, hacer cosas de beneficio, hacer cosas positivas. Por ejemplo, tenemos muchos objetos con los cuales practicar la paciencia. Tenemos muchos objetos con los cuales podemos practicar la paciencia. Podemos practicar tanto en muchos objetos en esta vida y tendremos muchos en las vidas futuras. Y sabemos que el resultado de practicar la paciencia es ser atractivos, ser guapos y guapas tanto en esta vida como en las vidas futuras. Y si pensamos que ser atractivo es algo que deseo, yo quiero ser atractiva, yo quiero ser atractivo, quiero ser guapa, guapo, siempre, en todas las vidas, cada vez que te encuentres con un objeto de paciencia, con alguien con quien practicar la paciencia, va a decir, wow, qué bien, tengo una gran oportunidad ahora para poder cultivar mi belleza en vidas futuras. Eso es algo que realmente a lo cual deberíamos aspirar. Por eso también, si deseamos estar rodeadas de buenas personas, si queremos una buena familia, si queremos buenos amigos, si queremos siempre estar rodeados de personas buenas, de seres buenos, si queremos estar en un lugar donde no hay problemas, en un país donde no hay guerras, donde no hay conflictos, donde no hay terremotos, donde los 4 elementos están equilibrados y por lo tanto no hay catástrofes naturales.
si queremos vivir en un entorno con un entorno natural bonito, donde haya cosas buenas y saludables para comer. Si queremos todas estas condiciones positivas, constructivas, tanto interiores como exteriores, buenas para uno mismo, debemos de cultivar la paciencia, porque todas estas cosas son el resultado de la paciencia. Entonces, queriendo estas cosas, cuando nos encontramos con alguien con el cual tenemos que ser pacientes, vamos a considerar esa situación como una gran oportunidad. Y eso es esfuerzo entusiasta, alegrarse por tener una oportunidad de practicar. Y entonces vamos a ver todas las oportunidades para practicar la paciencia como algo increíble, puesto que son la causa de obtener todas esas condiciones positivas y constructivas que quiero en mi vida. Para poder el tener una larga vida, el no sufrir enfermedades, el tener buena salud, el gozar de buena salud, tanto mental como física, el ser atractivos, el ser guapos, guapas, todo eso es el resultado de la paciencia y es algo a lo cual debemos aspirar a conseguir. Siendo ese nuestro objetivo, al tener ganas de conseguir eso, vamos a tener ganas de practicar la paciencia. Y el tener ganas, sentir entusiasmo por la práctica de la paciencia, en este caso, es esfuerzo entusiasta. Es a lo que se le llama en este contexto diligencia o esfuerzo entusiasta. Podemos pensar también en ir avanzando en el camino, ir desarrollando nuestro camino espiritual y nos damos cuenta que a medida que vamos avanzando, la cualidad que viene después de la anterior siempre es mejor. Siempre cada cualidad que vamos consiguiendo a medida que vamos avanzando cada vez es más excelente. Y cuando pensamos en esas cualidades que podemos alcanzar, nos entra unas ganas, entusiasmo por alcanzar, por desarrollar esas cualidades. Y ese entusiasmo en este contexto es esfuerzo, es a lo que se refiere con esfuerzo. Si no pensamos en estas cosas, cuando pensemos en practicar la paciencia, vamos a pensar, wow, qué difícil eso de practicar la paciencia. Pero si pensamos en los beneficios, en los resultados que podemos adquirir, recibir de esa práctica de la paciencia, vamos a pensar, wow, qué increíble oportunidad de practicar la paciencia. Vemos ahí la diferencia, cómo podemos percibir una situación desde perspectivas distintas.
Y así, si pensamos de esta forma, cuando nos encontramos con alguna persona problemática que nos está complicando la vida, que nos está creando un problema, vamos a pensar, wow, esta persona es tan generosa porque me está ofreciendo la oportunidad de alcanzar a todo aquello que yo quiero. Me está dando una gran oportunidad y en vez de enfadarme me voy a sentir súper agradecida a esa persona por ofrecerme esa increíble oportunidad de conseguir lo que yo más quiero. Esa es la práctica de los bodhisattvas. Los bodhisattvas, pensando, reflexionando sobre las increíbles cualidades de la paciencia, se esfuerzan gozosamente, con entusiasmo. De hecho, los bodhisattvas no le echan mucha cuenta ni a esta vida ni a las vidas futuras. Piensan en alcanzar la iluminación por el beneficio de los seres, se enfocan en eso. Entonces, al conseguir cualquier oportunidad que consigan para acumular mérito, lo consideran la oportunidad más valiosa del mundo. La valentía, la motivación de los bodhisattvas es tal que serían capaces de permanecer en los infiernos, de experimentar el sufrimiento de los infiernos por cada uno de los seres, por beneficiar a cada uno de los seres. Por eso la paciencia, la práctica de la paciencia es tan importante, porque en esta vida lo más probable es que experimentemos, que nos encontremos en muchas situaciones difíciles, que surjan mucho tipo de problemas, y son en esos momentos difíciles y complicados, en esos momentos de conflicto, cuando más tenemos que pensar en la paciencia y pensar que ahora con esta situación complicada, difícil, tengo la oportunidad de purificar el resultado de las acciones negativas, destructivas que yo he cometido anteriormente, y que de esta forma me estoy librando de tener que experimentar un resultado quizás mucho peor en un futuro. Entonces tengo ahora una gran oportunidad de purificar el resultado de todas esas acciones destructivas del pasado. Si soy diligente, si le pongo entusiasmo a la práctica, podré lograr cualquier resultado, cualquier objetivo que me proponga. Podré alcanzar, obtener ese resultado que deseo. Con entusiasmo, con diligencia, puedo cultivar el camino, podré recorrer el camino y realmente hacer la acumulación tanto de mérito como de sabiduría a través de la práctica del método de la sabiduría. En esta vida, claro que vamos a tener obstáculos, somos seres samsáricos. ¿Dónde hay algún sitio samsara donde no haya problemas? ¿Qué ser samsárico no tiene problemas? Esto también, estas situaciones también son objetos, se pueden convertir en objetos de nuestra paciencia. Porque cuando no tenemos sufrimiento, cuando no experimentamos problemas, no nos acordamos de practicar el Dharma.
상당히 천매 되게 신기 동거지. 신기 동거 상당히 제요. 뒤도 소화가요. 대신에는 좀 더. Si no tuviésemos estas, si no experimentáramos estas sensaciones, estos sentimientos, tanto de alegría como de tristeza, de sufrimiento, entonces seríamos como el tronco de un árbol, que simplemente, o un trozo de madera, que está totalmente hueco, o que está seco y que no siente absolutamente nada. Un tronco de un árbol no se preocupa porque le vayan a cortar una rama, no tiene ningún tipo de preocupación, porque no piensa. Un tronco no se preocupa por la posibilidad de quedarse sin una rama porque se lo vayan a cortar. ¿Por qué? Porque un tronco de madera no piensa, no puede pensar. Y al no poder pensar, no puede practicar, no puede beneficiar, no puede hacer absolutamente nada. Si no se tienen sensaciones de felicidad o de bienestar y de sufrimiento, no se puede practicar el Dharma. Sin embargo, ¿cuál es la oportunidad que nos proporciona el sufrimiento, la sensación de dolor o de sufrimiento? El sufrimiento nos incita, nos invita a practicar el Dharma. Los problemas nos abren una ventana o nos dirigen hacia la virtud, porque nos enseñan la oportunidad de practicar la virtud para librarnos de ese problema. Por lo tanto, nos está mostrando un camino. Porque reflexionamos, ahora siento esto tan desagradable, y esta sensación desagradable, ¿de dónde procede? Procede de las acciones destructivas que he cometido en el pasado, son un resultado. Por lo tanto, pienso, bueno, a partir de ahora ya no voy a cometer más esta acción porque me provoca este tipo de sensaciones desagradables. Cuando tenemos de hecho estas sensaciones desagradables, cuando nos acordamos, cuando pensamos o sentimos el querer liberarnos de esas sensaciones desagradables. De hecho, es gracias a que sufrimos y a que hemos vivido o vivimos situaciones desagradables que podemos desarrollar la empatía. Podemos empatizar con los demás cuando los demás sufren. Cuando los demás sufren podemos pensar, uy, yo he experimentado algo parecido, o si yo experimentara algo así, a mí tampoco me gustaría. De la misma forma que a mí no me gusta experimentar esta sensación agradable, yo sé que al otro tampoco le gusta porque yo puedo sentir lo mismo. Y de ahí surgen las ganas de proteger a la otra persona, de ayudar a la otra persona. Es porque sabemos reconocer el sufrimiento en la otra persona, porque nosotros mismos lo hemos vivido, que surgen las ganas de querer proteger y ayudar a la persona de ese sufrimiento. De hecho, es precisamente con la motivación de proteger a los seres de todo tipo de sufrimiento que meditamos en bodhicitta.
Y cuando reflexionamos, pensamos de esta forma, cuando hay un problema, vemos que el hecho de que haya problemas es mejor a que no los haya, porque cuando los hay, puedo desarrollar esta forma de pensar. Y cuando no los hay, soy como un tronco de madera que no piensa. Podemos poner el ejemplo de los dioses, de los tipos de renacimiento. Está, por ejemplo, los dioses. Y los dioses no experimentan sufrimiento. No todos los tipos de dioses. Un tipo de dioses no experimentan sufrimiento. ¿Y qué pasa? Que al no experimentar sufrimiento, no tienen la capacidad de generar ni compasión ni amor por los demás. Son, por lo tanto, casi como un tronco de madera. ¿Y qué le pasa a los troncos de los árboles? Que crecen, pero eventualmente se secan y se caen. Lo mismo le pasa a ese tipo de dioses, que eventualmente caen hacia los renacimientos inferiores, hacia los infiernos, por ejemplo. Este tipo de dioses viven muchísimo tiempo, tienen vida muy larga, pero no piensan en ningún momento en ayudar a los demás, en beneficiar a los demás. De hecho, creo que este tipo de dioses se menciona en la purificación que se hace con los 35 Budas, y cuando se hace esta purificación mencionan los dioses de larga vida. Es este tipo de dios al que nos estamos refiriendo ahora. Pues es precisamente con esfuerzo entusiasta, con entusiasmo, con el cual seremos capaces de beneficiar a los demás con un gran amor y compasión. Por lo tanto, hemos comprendido que es el esfuerzo entusiasta. Es alegrarse, entusiasmarse con cualquier tipo de práctica virtuosa. ¿Y cuál es el obstáculo principal? ¿Qué es lo que principalmente obstaculiza el desarrollo de ese esfuerzo entusiasta, de ese entusiasmo por la práctica virtuosa? Es la pereza. La pereza es muy destructiva. ¿Qué es lo que nos hace hacer la pereza? La pereza es lo que nos hace estar comiendo, bebiendo una cosa, viendo la tele durante muchísimo tiempo, estar ahí sin hacer nada. Todo eso nos lo hace hacer la pereza. ¿La habéis identificado? Querer dormir mucho, eso también nos lo hace la pereza. Lo que no nos hace tener ganas de practicar la virtud, de involucrarnos en prácticas virtuosas, es precisamente eso, la pereza.
내가 최소한 내려지나 소소 수 용바 이내야. 이내 수고 내가 그랬대. 이내 생명도 차대 있어. 어디야? Tenemos que saber identificar la pereza. Por ejemplo, a pesar de que venimos aquí al centro, es posible que nuestro cuerpo esté aquí presente, pero que nuestra mente se aburra y divague sobre otras cosas. Eso también lo provoca la pereza. Ahora, por ejemplo, que estamos hablando del deleite, del entusiasmo, de la alegría por la virtud, pero aquí está nuestra mente sin sentir ningún deleite, ningún entusiasmo. Eso es más de la pereza. 야, 내려서 그냥 나와라. 야, 알아서 지게 차와. 시다지나 너가 제 개와단 잡아면 되는 게 다 차와치 감 좋아는 아들아 가나. 손을 기울여 되게. 늦지야라 배든가. 깔라카나 해야 돼. 뭐 두즈이나 참아 땅도에. 뭐 두즈안 돼. Y hay muchos tipos de pereza, hay varios tipos de pereza, como por ejemplo está la pereza que no nos invita a practicar la virtud, que siempre está distraída con acciones, con actividades que no necesariamente son virtuosas. Y esa pereza nos hace que nunca nos aburramos de ese tipo de actividades que no son virtuosas, que podamos pasar un montón de tiempo distraídos, distraídas con esas actividades. Hay muchos tipos de pereza, pero a medida que vayamos explicando lo que es el esfuerzo entusiasta, veremos cuáles son esos tipos de pereza. De hecho, si reflexionamos sobre todo lo que hemos vivido hasta ahora, vemos que ha habido muchas ocasiones donde hemos comenzado a aprender algo, a estudiar algo y no hemos completado los estudios. Es la pereza la que nos impide completar los estudios. O que empezamos alguna actividad, un trabajo, una actividad, comenzamos a hacer algo y no completamos esa actividad o un proyecto. ¿Qué es lo que nos impide completar ese proyecto? La pereza. Por ejemplo, que nuestra casa no esté limpia es debido a la pereza. Si no, si no tuviéramos pereza, podríamos levantarnos y limpiar la casa. Hay ciertas personas que no les gusta para nada limpiar la cocina y la nevera y la tienen sucia, 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 sucia. ¿Eso quién lo ha hecho? La pereza. No tenés tú. Pero es una hangua de payo de tiene con su suyo de sama tam she esto. Cuando sama tiene lelo she O gente que entra en la casa y tira los zapatos por un lado, los calcetines por otro, y está todo desordenado. ¿Eso quién lo ha hecho? La pereza. Otra cosa sería que vamos a un hotel y no hace falta tenerlo todo ordenadito, cada cosa en su sitio, estar limpiando todo. ¿Por qué? Porque va a venir alguien a ordenar y a limpiar. Pero no es el caso en nuestro día a día.
차마 참 문제가 있어야지. 사 저거 소리지. 쌤 저거 소리, 류 저거 소리, 강과 저거 소리, 참 저거 소리지. 그거 내려. Estos son meros ejemplos de lo que la pereza provoca. La pereza es desordenada, la pereza es sucia. La pereza ensucia tanto la mente como el cuerpo, como nuestra casa, desordena todo nuestro cuerpo, mente y casa y le ensucia. No, 그거 진짜 딱 딱 맞을 때만 하셔. 가서 그 가발에서 Si lleva de la Shiva debe leer alete, Shoran Nikya Guchu Kuni. Es la estrofa 8, ¿verdad? Bueno, you see. Sí, la octava. Shoran Nikya Guchu Kuni. 아, 디네 맞춰서. Dine mache zamba. 되게 내 맞춰 루트 치게 내려미자. 딱 나라서 소설들 되게 되는 게 내가 쳐버려. 아, 걔가 순주 짱버려. 저 경험이 두주 줘. 뭐라 그랬다. Estamos en la estrofa número 8, que dice lo siguiente: esto no lo he hecho, esto solo lo he empezado, de esto estoy a la mitad, y de repente llegará el Señor de la muerte y te asaltará el lamento. ¡Ay, estoy perdida! Esta estrofa nos está diciendo de que tenemos que comenzar a ser diligentes, a esforzarnos, porque puede ser que se nos agote el tiempo. Un ejemplo puede ser una persona que tiene que ir a trabajar pero se levanta tarde por la mañana y entonces no le da tiempo ni a lavarse la boca, ni a lavarse los dientes, ni a lavarse la cara y sale de la casa sucia para el trabajo. Si no, una persona que no es perezosa, que sabe que tiene que ir a algún sitio a trabajar, pues se levanta un par de horas antes y así le da tiempo a asearse y a hacer todo antes de salir a la calle. Y si hemos salido de la casa y no nos hemos aseado, cuando nos vean los demás, va a decir que veis que nos salva por la mañana. Y eso nos lo provoca, nos hace estar así la pereza. Aquí está hablando sobre la muerte específicamente, pero nos viene a decir que el tiempo se nos agota. Cuando decimos morir, muerte, ¿qué estamos hablando? La muerte se refiere al tiempo, a que se nos agote el tiempo, a que el tiempo se va acabando. La estrofa dice: esto no lo he hecho, esto solo lo he empezado, de esto estoy a la mitad, y de repente llegará el Señor de la muerte y te saltará el lamento. ¡Ay, estoy perdida! Y aquí lo que nos viene a decir es que tenemos que tratar de eliminar la pereza desde ahora mismo, porque en el momento de la muerte, cuando ya el tiempo se nos haya agotado, decir: ¡ay, ya me voy a esforzar, ya voy a eliminar la pereza!, no sirve para nada porque el tiempo ya se habrá agotado.
Por ejemplo, si tenemos que ir hasta Madrid, si hoy nos vamos a Madrid en el tren, tenemos que coger un tren, tenemos que prepararnos desde temprano para ir a la estación y coger el tren. Si no hacemos todo esto, en el momento en el que sale el tren ya es demasiado tarde el querer correr para llegar al tren, porque es demasiado tarde y el tren ya se ha ido. Y no sirve de nada luego arrepentirse, lo único que queda por hacer es arrepentirse. Eso es lo que quiere decir que se nos agota el tiempo. Y el tiempo no solamente se nos agota con respecto a actividades diarias, sino que el tiempo de vida también se nos agota, y se nos agota a medida que van pasando los días, las semanas, los meses, los años, el tiempo se va agotando. Aquí menciona que de repente llegará el Señor de la muerte y personifica al Señor de la muerte. Sin embargo, el Señor de la muerte no es que sea un ser, no hay un ser que sea el Señor de la muerte, es solamente un mero ejemplo para decir que el tiempo se nos está agotando, que el tiempo solamente avanza y que nunca retrocede. Por ejemplo, el tiempo de esta mañana ya ha pasado, el tiempo de esta mañana ha desaparecido, no puedo decir, voy a volver atrás para hacer esto que se me ha quedado por hacer. No, eso ya ha pasado y continúa avanzando, avanzando, avanzando el tiempo. Por ejemplo, yo hará ya más o menos unos 20 años que llegué a España. Eso es tiempo que ha pasado, tiempo que ya ha desaparecido. Eso quiere decir que yo me estoy acercando a las fauces del Señor de la muerte. Ese tiempo que ha pasado es lo que me está acercando a los colmillos, a las fauces del Señor de la muerte. Por lo tanto, no es que haya un ser que está ahí con la boca abierta, con los colmillos abiertos, esperándome a que yo me meta dentro, sino que ese ser se está comiendo el tiempo que ya ha pasado. Ese tiempo ya se lo ha comido. Y aquí que en la estrofa dice, en el último verso dice, y te saltará el lamento, ¡ay, estoy perdida! Es como si yo ahora mismo pensara en los 20 años que he pasado en España y me arrepintiera pensando que he desperdiciado el tiempo, que no he hecho nada de valor en 20 años, que ya me he hecho mayor, y lo único que me queda es arrepentirme porque no puedo volver atrás y cambiar lo que he hecho, porque lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho, no se puede hacer nada al respecto. Entonces lo único que queda cuando ya ha pasado el tiempo y no hemos hecho nada y lo hemos desperdiciado es arrepentirse.
다 뒤나 직비게 피스 야야치라 배셔대죠. 그 마무시대. 다 뒤나 나오선 뒤나 되지 나오선도 저도 수로로 야고 체면은 다 되지도 생각 가르치면 다 알아 되는데 그 다 다만 기와께네 걔는 되지 좋아하고 Es como si, por ejemplo, hiciéramos el plan de estudiar, vamos a estudiar durante 2-3 meses y pagamos la, ¿cómo se dice?, la cuota para el curso ese de 3 meses. Pasan los 3 meses, tú has pagado la cuota, pero no has estudiado bien. ¿Qué es lo que puedes hacer al final de esos 3 meses? Pues arrepentirte, porque otra cosa no vas a hacer. No puedo decirle a un amigo, tú, es por tu culpa que no estudian estos 3 meses. Si no estudias y se te acaba ese tiempo, de ese plazo de 3 meses, ¿qué más puedes hacer? Y eso sucede debido a la pereza. French ke chamba Paris shimare dawani ta dawani na Paris French ke chamba chi dawachi chamba dawachi ni kunse ba be na de ka na na ne samlo kar ko so ta ni jara me lo jo shiv chi ya French ke shiv changa ya se na ta kunse ta de. Una cosa de la que me acuerdo es en el 2013 que me fui 2 meses, yo planeé irme 2 meses a París para estudiar francés, para aprender francés. Y entonces pues me organicé y fui a París, me organicé 2 meses para estudiar solamente francés. Llegué allí, ¿qué pasó al final? 1 mes estuve estudiando, pero el otro mes estuve de vacaciones todo el tiempo. Pero la gente en Nalanda decía, ¡ay, qué bien, que Sheila, que ha estado 2 meses gastándose un montón en París para aprender francés! Pero en verdad estaba de vacaciones, 1 mes enterito de vacaciones. 이세다서 나 군주게 이세다도 되게 말해라 들어냈어. Sí. Claro, después de 2 meses tuve que hacer el examen. Un 0 patatero. Eso es lo que hace la pereza, para que veáis. Me fui para aprender francés para poder conseguir la nacionalidad francesa. Nica de Zero. Dos veces hice el examen, no pasé ninguna de las 2 veces. Y lo intenté una vez en el 2013, pero patatero. Luego en el 2014, igual. Y eso realmente es que no estaba motivado para aprender un idioma, no tenía las ganas, el entusiasmo para aprender el idioma y por eso no lo aprendí. Pero al final conseguí la nacionalidad, porque ¿qué pasó? Que unas personas del gobierno, o el alcalde, una de esas personas que tenía influencia, vino a Nalanda. Y como él vino a Nalanda, al final me dio la nacionalidad sin tener que aprender francés. Como hubiera tenido que pasar por el examen, a través del examen no hubiera conseguido nada. Pero ha aprendido francés, Sheila. Habla bien. Más o menos.
más o menos. Más o menos. No te ves. Da busca voy a hacer da cansado. 초진에 게 장난식. 조직. 게 장난 하시죠. 초진에 내가 되면서. Pero al final que sale perdiendo soy yo, ¿por qué? Porque no he aprendido bien francés. Por un lado es porque no sé bien estudiar idiomas, no sé cómo se aprende un idioma. Por otro lado es que no tenía muchas ganas. Y eso es debido a estar bajo el poder de la pereza. Y todo ese tiempo, todo el tiempo que ha pasado, ya está en la boca, en las fauces del Señor de la muerte. Todo ese tiempo es la muerte quien se lo ha comido. Cuando hablamos que la vida se acaba, que la vida se agota, es eso a lo que se refiere cuando se dice que de repente llegará el Señor de la muerte. Todo ese tiempo, ¿dónde se ha ido? A las fauces del Señor de la muerte. Cuando pensemos sobre la muerte no debemos de pensar en otras personas que se han muerto o que se están muriendo, pensar en otra persona, sino pensar que esa muerte me va a llegar a mí, que un día yo me voy a morir. El tiempo que tengo en un día, las 24 horas de un día, se me han acabado. Eso quiere decir que estoy cada vez más cerca de la muerte. Mi tiempo se está agotando, día tras día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el tiempo que sí tenemos? Tenemos que dirigir nuestro pensamiento hacia la virtud, hacia cosas virtuosas. Y a lo mejor podemos pensar que yo no tengo tiempo, yo tengo que ir al trabajo, tengo que hacer muchas cosas, estoy súper ocupado y yo no tengo tiempo ahora de dirigirme hacia la virtud. Pero no es cierto, porque estamos hablando de dirigir la mente hacia la virtud, y eso se puede hacer estemos haciendo lo que estemos haciendo, estemos en el trabajo, estemos yendo, estemos viniendo o estemos sentados en un sitio, siempre podemos dirigir el pensamiento hacia cosas virtuosas. No importa qué tipo de actividad estemos realizando, siempre podemos desarrollar una buena motivación, una motivación beneficiosa. Eso en sí es dirigir la mente hacia la virtud. No importa que estemos trabajando en un trabajo público, si seamos funcionarios o que estemos haciendo algo para nosotros mismos, siempre podemos pensar que estamos realizando esa acción, ese trabajo, esa actividad para el beneficio tanto propio como el de los demás. Eso en sí es dirigir la mente hacia la virtud. La próxima estrofa, la novena, dice: verás a tus seres queridos ya sin esperanzas, con los ojos rojos e hinchados, y por sus mejillas caerán lágrimas debido a su profunda tristeza, y verás también a los emisarios del Señor de la muerte. Todos eventualmente vamos a morir. Porque vemos que no queda absolutamente nadie de los que nacieron hace 100 y pico años.
제가 나라서였다. 너 자에 나가고 참아 줘야 돼. Todos nosotros en 100 años no estaremos aquí. 나라서 죽으면서 가는 거. No podemos decir, no, yo no me voy a morir, yo no me voy de este mundo. 아니, 참아 지켜야 돼. Porque todos tenemos que morir. 참아 깨배 지수 쉬웠어 지금 그래. Todos tenemos que seguir al Señor de la muerte en ese momento. 나 죽을지 좋아. 공시한다 죽으면은 나 가르치면서 지나가서 샘레제죠. 때려도 왔어. ¿Cuál 소수 쉬고 쉬고야지. 주신다 수고 쉬면은 되면 소수문에 내가 가르치나 나 죽고 쉬고야 가르치나서 Si fuese el caso que nadie se muriese y que yo fuese la única persona que se fuese a morir, ahí sí me podría preocupar y pensar, a ver qué es lo que puedo hacer para no morirme. Pero no es así. Entonces todos nosotros eventualmente vamos a tener que morir, pasar por eso. Y en ese momento no nos va a servir para nada llorar, gritar, los familiares no nos pueden ayudar, nuestros amigos no nos pueden ayudar en ese momento tampoco. Tampoco en ese momento nos van a servir todas nuestras posesiones, nuestro dinero tampoco nos puede acompañar. Cuando un bebé nace, viene al mundo sin absolutamente nada. Si fuese el caso, que a lo mejor vemos un bebé y trae la mochila, y trae todas sus cosas consigo, podríamos decir, uy, entonces me voy a preparar para llevármelo yo a la siguiente vida. Sí, a lo mejor si viésemos que los bebés vienen con sacos de oro para esta vida, pues entonces nosotros podemos también prepararnos con unos saquitos. Sin embargo, no es el caso. Vemos que los bebés, cuando los niños, las niñas, cuando llegan a esta vida, llegan con las manos vacías, sin absolutamente nada. Entonces vemos que nuestras cosas no nos sirven de nada para nuestra vida futura. Pero la paciencia pero si ha practicado la paciencia, será una persona hermosa, tendrá unos buenos padres, estará rodeado de buenas personas, nacerá en un buen país, siempre tendrá una buena intención, será una persona con buenas intenciones, será una persona sabia. Todo eso son el resultado de haber practicado la paciencia. Y si es el caso que practicando la paciencia, a pesar de que en esta vida no tengamos buenos familiares o no estemos rodeados de buenas personas, si es el caso de que practicando la paciencia en la vida futura podemos conseguir eso, vale la pena practicarlo. Por eso practicar la paciencia es tan importante. Entonces el trabajo del esfuerzo entusiasta
es viendo los beneficios de la paciencia y viendo los resultados de la paciencia, el practicarla, hacernos practicar la paciencia con alegría, con deleite, con entusiasmo. Ese es el trabajo del esfuerzo entusiasta. Y un ejemplo, algo que yo siempre menciono, es que Barcelona es uno de los mejores sitios que existe para vivir. Y el hecho de que nosotros estemos viviendo en este sitio es el resultado de nuestra paciencia que hemos practicado anteriormente. El hecho de que hayamos o bien nacido aquí o estemos viviendo aquí, disfrutando de lo que este lugar nos proporciona, sin dudar de forma alguna, es el resultado de la paciencia de nuestra vida anterior. Aquí el clima durante las 4 estaciones es buenísimo. Realmente es increíble. Aquí el clima de este sitio realmente es increíble. Hace unos 15 días estuve en Inglaterra. No hace falta decir nada. Por lo general hubo buen tiempo, tengo que admitir que hubo un buen tiempo en Inglaterra. Pero un día hacía un tiempo de mano. Y cuando les pregunté, ¿normalmente el tiempo es así? Me dijeron, sí, normalmente casi siempre es así como está hoy. Y es por eso que John se ha venido aquí escapándose de Inglaterra. Un buen clima no se puede comprar. No hay dinero que compre un buen clima. Entonces, ¿quién nos ha ofrecido este clima? Es el ofrecimiento de nuestra paciencia. Tenemos realmente que valorar mucho la práctica de la paciencia. Sin embargo, hay personas que piensan que cuando son pacientes son ellos los que se ven afectados negativamente, que son ellos los que salen perdiendo si son pacientes con los demás. Pero sin embargo, es la práctica de la paciencia la que elimina los problemas en nuestra mente, las complicaciones mentales. La persona que practica la paciencia es una persona que por lo general vive mucho más relajada, vive mucho más tranquila
Y los resultados de la paciencia son realmente increíbles, son alucinantes. Por lo tanto, ser pacientes nunca es una desventaja, siempre es una enorme ventaja. De hecho, los bodhisattvas, en el mismo momento en el que se encuentran con un objeto de paciencia, con algo, con alguien con lo cual pueden practicar la paciencia, sienten una alegría inconmensurable porque saben el inmenso beneficio que trae esa práctica. Pero no hace falta ni siquiera de pensar en las vidas futuras para pensar en los beneficios de la paciencia, porque podemos disfrutar de los beneficios de la paciencia en esta misma vida. Por eso tenemos que comenzar desde ahora a practicar con entusiasmo la virtud, puesto que si no practicamos la virtud desde ahora mismo, no vamos a lograr nuestros objetivos. Y la siguiente estrofa, la estrofa número 10, dice: el recuerdo de tus actos negativos te torturará y podrás oír los clamores del infierno. El pánico hará que te ensucies con tus excrementos. ¿Qué podrás hacer en medio de ese delirio? Aquí nos está recordando, nos está diciendo que tenemos que acordarnos de las acciones destructivas que hemos cometido hasta ahora. Trata de arrepentirte por esas acciones. Porque si te arrepientes, no vas a seguir actuando de esa forma. Porque el resultado de acciones dañinas es sufrimiento. Porque si te enfadas muchísimo, como resultado en tu siguiente día vas a ser feísimo, feísima. Y una vez que naces con esa apariencia externa, ya no puedes hacer nada, porque ya ese es el cuerpo que tienes. ¿Nos podemos mudar de país? Podemos cambiar de cosas, podemos comprar objetos nuevos, pero no podemos cambiar nuestro cuerpo, no podemos cambiar y tomar otro cuerpo. Hay personas que se operan y tratan de embellecerse operándose, pero no son para nada bonitas esas personas. El resultado no es bonito. Y encima eso nos trae más problemas todavía, así que por lo menos tienen otra oportunidad para practicar la paciencia con esos problemas extras.
De hecho, no hace falta pensar, cuando pensemos en los resultados negativos de nuestras acciones dañinas, no hace falta que pensemos en los infiernos y en los seres hambrientos. Pensemos en que vamos a ser súper feos en nuestra siguiente vida. Porque y como no queremos ser feos, ahí sí que nos vamos a abstener. Todo el mundo queremos ser guapos y guapas. Pero no es suficiente con quererlo, no es suficiente con querer ser bello o bella. Para poder obtener ese resultado, experimentar el resultado de ser atractivo, atractiva, tenemos que practicar con entusiasmo la paciencia. Por ejemplo, no el renacer en los infiernos o renacer en un renacimiento inferior es el resultado de no haber practicado la ética, de no haber sido personas éticas. Pero un ser que ha renacido como perro, en un renacimiento inferior como perro, puede ser muy bonito, hay perros muy bonitos. Es el resultado de su paciencia. Hay un montón de personas que le encantan los perros. Pero luego hay otro tipo de perros que son más feos. Y todo el mundo cuando lo ve, no, yo ese no lo quiero, dámelo, dámelo. Entonces hasta en los perros hay diferencias, porque hay perros que a la gente le gusta y perros que no les gusta, y esa diferencia la crea su práctica de paciencia anterior. Y en ese ser el resto de las condiciones no se ha reunido, pero sí en su apariencia física, ya con su apariencia física refleja la paciencia o no que ha practicado. Por eso tenemos que esforzarnos entusiastamente, con diligencia en la práctica de la paciencia. Por ejemplo, aquellos que nacen como seres hambrientos, como seres de los infiernos, no experimentan ningún resultado de la paciencia. Porque no se puede decir, uy, qué guapo este fantasma hambriento, pero anda que aquel no voy a ser feo. Pero no, eso no se dice. Pero esas son las diferencias que hacen la paciencia, pero creo que en ellos no hay mucha diferencia. También vemos la diferencia entre los distintos países. En este país, por ejemplo, todo es bonito, es un país bonito, es un lugar bonito, donde hay buen tiempo, donde tenemos mar, montaña,
bosques. Y en otros países, en comparación, todo seco. Hay países donde todo está súper seco, donde está sucio, donde el clima no es bueno, hay climas muy extremos, donde hay sequía, donde no hay suficiente agua, donde hay catástrofes meteorológicas, catástrofes naturales. No, 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 El vivir en un país como este último que acabo de describir crea muchísimos problemas para los seres humanos que habitan ese entorno. Sin embargo, una persona que disfruta de un entorno como el primero, como el que se ha descrito primero, está experimentando el resultado de su virtud pasada. Ya, no es todo.